Ok, dame para la cámara. Buenos días. Hola, Paul Sierra, profesor de análisis numérico del Instituto Politécnico Santiago Mariño, Atención Maracay. El día de hoy, 27/7 del 2024, a las 10:18, se da inicio a la clase de análisis numérico para los estudiantes que están en el curso virtual. Y vamos a estar tratando básicamente tres métodos: el método de análisis numérico de Arcos-Incuta, el método de análisis numérico de Euler y el método de diferenciación vectorial. ¿Okay? En este sentido, bueno, damos inicio a la clase. Hola, ¿cómo estás, Jeremy? Saludos. Eh, ok, voy a abrir acá. Participantes. Compartir. A ver, ¿dónde está? Ecuaciones diferenciales. Jeremy. Hola, Jeremy. Buenos días. ¿Puedes escucharme bien? Bueno, buenos días a todos. Bienvenidos a esta nueva edición del curso de análisis numérico. Básicamente el día de hoy vamos a estar tratando los tres últimos métodos que nos faltan en el programa, que son los métodos de diferenciación vectorial, el método de Runge-Kutta y el método de eh, Euler. ¿Okay? Eh, Todos ellos métodos de aproximación, solo que ya en el caso de la diferenciación vamos a trabajar un poquito con lo que son los campos vectoriales, que es donde más se aplica este tipo de expresiones matemáticas, sobre todo en el mundo de la física, que a veces siempre se cometen errores de medición al momento de establecer la relación entre las magnitudes, ¿no? Y estos métodos se usan para cuando tenemos una estructura matemática muy compleja, nos permiten aproximarnos de manera numérica al, a la solución del problema sin la necesidad de resolverlo analíticamente. La ventaja que tiene. Bueno, para ello vamos a estar entonces haciendo un pequeño repaso de lo que son las ecuaciones diferenciales, ¿ok? Recordando que una ecuación diferencial es una expresión matemática donde yo voy a tener una función compuesta por dos variables, dos o más variables, en este caso una variable X y una variable Y, ¿ok? Y que me va a dar la, la representación de ambas variables, me va a dar en el caso de de Y, en
este caso de f de x, me va a dar una constante. ¿Okay? Entonces, cuando hablamos de ecuaciones diferenciales, vamos a tener diferentes maneras de representar la derivada. Al hablar de derivada, vamos a tener que entonces yo tengo la función, tengo la variable independiente, es decir, la que me da una respuesta a la función y puedo tener la derivada. Entonces estas son formas que se pueden presentar, ¿no? Como ya lo pueden ver, es la forma más general, digámoslo así. Ahora, hay otras formas que pueden aparecer las derivadas también, como es la notación de Leibniz, donde yo tengo el diferencial de y con respecto a x, o diferencial de t con respecto a x, o cualquiera de estas derivadas, ya cuando estamos hablando de derivadas de segundo orden, derivadas de tercer orden, las podemos representar de las maneras que aparecen acá, ¿no? En la tabla. Les pueden aparecer representadas con un tilde, o les pueden aparecer representadas con puntos. El caso de los puntos, eso se usa mucho en la parte de física. O pueden aparecer representadas con un subíndice, ¿okay? Como lo ven acá en la tercera fila de la tabla que les estoy presentando. Pero en sí, una ecuación diferencial ordinaria, entonces como les dije, es una función donde vamos a tener variables x y y, sobre todo la variable y elevada a diferentes grados. En este caso, esto por lo general es igual a 0. Fíjense que aquí abajo aparece n más 2 variables. ¿Ok? ¿Por qué? Porque n representa, es el número inicial, mejor dicho, el número que pueden ser sumadas distintas variables. ¿Ok? Perdón. N representa es el orden a la que van a ser elevadas las dos variables, o pueden aparecer las dos variables. En este sentido, bueno, esto es representado, si vamos acá, vemos que una forma de representar esto es el cociente de la derivada de y con respecto a x. De manera general, entonces tenemos la derivada de la función y con respecto a la derivada de la función x. Porque si se ponen a ver, esto es una recta, ¿verdad? En este caso, fíjense, aquí vamos a tener un orden de una sola variable, que es la que está afectando al valor de y. ¿Okay? Que serían las variables, tenemos una variable independiente y tenemos la variación de esa variable con respecto a y, hasta n-1, recordando que esta notación n-1 no es más que una manera de decir que llegas a, cuando vas hacia un valor definido, pero estás calculando hasta un valor anterior. ¿Okay? Entonces, por ejemplo, aquí tenemos una ecuación diferencial donde tenemos fíjense, la función está en función de x, y su derivada. ¿Ok? Entonces, básicamente, al momento de representarla, tenemos una relación x, y sobre la derivada. Ahora, fíjense que las ecuaciones diferenciales también van a tener la característica de que la derivada va a ser un reflejo de la función, ¿ves? Como lo ven aquí. Entonces, esto quiere decir que yo puedo calcular mi derivada en función del despeje de esta función, ¿okay? Que está acá, porque fíjense que se presenta la igualdad. Ahora, como les decía, las ecuaciones diferenciales van a estar señaladas en función de un orden, ¿ok? Entonces, el orden me lo va a dar el nivel de la derivada, en este caso esta es una función que les estoy enseñando donde tengo una derivada de segundo orden más una derivada de primer orden. ¿Ok? Sin embargo, siempre se considera el orden superior para definir la ecuación diferencial. En este caso tenemos una ecuación de segundo orden. En el caso del siguiente ejemplo, bueno, la derivada es de primer orden, como lo ven aquí. Y aquí la derivada es de tercer orden. Pero hay que tener cuidado, señores, porque aquí tiende la gente a confundirse. Cuando hablamos del orden de la derivada, recuerden que es cuando la derivada aparece de esta manera, no tiene paréntesis que señala el orden, porque si les aparece con paréntesis elevada a la quinta, eso no es de quinto orden. Sigue siendo de tercer orden, pero solo que está presentando ¿ves? Como en este caso, presentando una potencia. Entonces,
el orden de una ecuación diferencial. Entonces fíjense, esto es una derivada de tercer orden, ¿lo ven? ¿Está claro? Porque porque muchas veces las personas ven esto y esto realmente viene siendo el orden 1 de una derivada con respecto a z. Aparte, si vamos a la expresión general, hay que recordar que se exige que esto se derive con respecto a x. ¿Sí? Entonces, fíjate, se nos van a presentar también ejemplos de ecuaciones diferenciales que tienen esta estructura. Fíjense que una ecuación diferencial, en este caso, esto es lo que llamamos homogénea, cuando son iguales a cero, pero se nos pueden presentar de esta manera. Esto es una ecuación donde tenemos la derivada de la variable y con respecto a x, más un polinomio, o sea, debe acompañar un polinomio, eso debe ser igual a una función de x, ¿ok? XY. Y también las podemos representar cuando tenemos un polinomio o una función de x asociada al diferencial de x y una función de y asociada al diferencial de y, que es lo que llamamos ecuaciones diferenciales de variables separables. Si vemos acá, fíjense, tengo el diferencial de y con respecto al diferencial de x, donde p de x es un polinomio de grado 1, ¿ok? Entonces no necesariamente tiene que aparecer el polinomio, en este caso es posible que el coeficiente que acompaña a la x es 0 y por eso no aparece, y eso debe ser igualado a una función de x, ¿ok? Como aparece aquí. Esta es la estructura a la que uno tiene que llegar para entonces cumplir con la forma de una ecuación diferencial. No obstante, fíjense aquí, en este caso, nosotros tenemos una derivada, la derivada de segundo orden, ¿ok? Donde entonces vamos a tener aquí en este caso, el cero de segundo orden, bueno, decimos que es igual a x cuadrado más 2, ¿ok? Este, igualmente acá, ¿ok? Fíjense que tengo una función que me depende básicamente de y. Entonces, estos son ecuaciones donde yo tengo una derivada que sería la derivada de y con respecto a la derivada de x más y, pero yo puedo hacer una separación y puedo llegar a una estructura como esta. Sin embargo, esto es a modo de recordatorio, ¿no? Bueno, fíjense, ¿cómo se demuestra si una ecuación diferencial es solución de una función dada? Bueno, una vez que tengo la derivada, ok, que me va a dar esto, 3y sobre x, yo hago el procedimiento inverso. Entonces, fíjate, si lo inverso a la derivada es la integral. Entonces, yo al separar estas variables, esto me va a quedar diferencial de y con respecto al diferencial de x. Y yo lo que hago es separar las variables. Esto me pasaría para allá como diferencial de x y esto me pasaría para allá como diferencial de y. Al yo integrar esto, me va a quedar esto que está aquí. ¿Ok? Como lo podemos ver acá. Si yo integro a ambos lados de esta expresión, es decir, voy a obtener esta forma que está aquí. Y entonces al yo integrar la derivada, tengo que llegar a la función original. Y eso es lo que me demuestra a mí si esa expresión es solución de la otra derivada. Ok. Ecuaciones diferenciales con derivadas parciales. Cuando hablamos de derivadas parciales, son las ecuaciones diferenciales que tienen una parte de la derivada, es decir, no está representando toda la ecuación diferencial, sino una parte. En este caso, igualmente, estamos hablando de variables que pueden ser sujetas a separación por los métodos que ya ustedes han visto en Matemática 4. Ok, y entonces esto nos va a dar una clasificación de acuerdo a la linealidad. Fíjense que la ecuación diferencial ordinaria de orden n es lineal si f es de la forma y de orden 1, y de orden 2. En otras palabras, fíjense, esto es un polinomio donde tengo una función dependiente de x, ¿ok?
a su vez está multiplicada por la derivada de y con respecto a x. Recordando que esto, la derivada es la pendiente sobre la recta. Ahora, ella va a ir variando desde un orden n hasta un orden n-1, es decir, que presenta una forma polinomial. ¿Sí? A la final, esto es igual a menos g de x, es decir, es igual a una función de x. Y si se ponen a ver, esto es básicamente lo mismo que les mostré anteriormente, que aparece por aquí. Tengo una función de x que acompaña a la derivada más un polinomio de x asociado a la variable y igual a una función de x. ¿Ok? Y finalmente, entonces, estos coeficientes que aparecen acá son los que van a acompañar a la x, que en algunos casos pueden ser 0, pueden ser 1. ¿Ok? Pero fíjense que aquí se demuestra cómo vamos de un orden 2 a un orden 1 de la variable. ¿Ok? Aquí, lógicamente, el orden al ser 0, aquí de orden 2, aquí de orden 1, de orden 0. En este caso, todo lo que está elevado a la 0 es igual a 1 y me va a dar esto que está aquí. ¿Dudas hasta ahorita? ¿Alguna duda? Bueno, continúo. Bueno, condiciones propias de las ecuaciones diferenciales lineales. Fíjense lo que les decía, la variable dependiente y su derivada son de primer grado. Esto es una de las principales. Y los coeficientes de la variable dependiente de su derivada dependen de la variable dependiente. Es decir, estos coeficientes dependen de y. ¿Sí? Recuerden que aquí en este caso la variable independiente sería x. Mientras que los coeficientes van a depender, como lo dice aquí, los coeficientes de la variable dependiente, es decir, estos coeficientes que están aquí, estos y sus derivadas dependen de la variable dependiente. ¿Okay? Es decir, dependen de esto, están asociadas directamente a esto. Es una manera, o sea, lo importante de esto es que ustedes aprendan a reconocer la estructura, cuando las ecuaciones son lineales, cuando son homogéneas, cuando no son homogéneas. Entonces, ejemplo de una ecuación diferencial no lineal, entonces tenemos, en este caso, este es lineal, ¿verdad? Pero cuando ya me aparecen en orden 2, como esto viene siendo lineal, porque fíjense que va de 2 hasta el grado 1, ¿okay? Aquí va desde el grado 3, ¿okay? Hasta el grado 1, y cumple con la estructura. Ahora, tenemos las lineales homogéneas, que es cuando el término independiente, es decir, este término que está aquí, g de x, es igual a 0. Ahora, ¿qué es lo que me indica a mí esto? Que los coeficientes pueden ser constantes. ¿Ok? Los coeficientes no cambian. Es decir, si este coeficiente da 1, este va a dar 1, este va a dar 1, si esto va a dar 2, este va a dar 2, este va a dar 2. Pero también me indica entonces que es una función que a la final tiende a presentar una derivada que seguramente de algún modo este coeficiente al ser igual a este, en algún momento la función se iguala y es como restar. Imagínense en la recta, ¿verdad? Que yo voy de un punto a otro y comienzo a restar ese punto con respecto al punto anterior, ¿ok? Entonces eso me va a dar 0 porque estoy prácticamente anulando las distancias sobre la recta. Entonces eso es lo que establece que estos coeficientes valgan, o sea, se comporten de igual manera y establezcan a la final un valor nulo en cuanto a la progresión de la función. Eh, tenemos la lineal con coeficientes variables, ¿ok? Fíjense, enfatiza el hecho de que al menos uno de los coeficientes no es constante. ¿Ves? Entonces ya cuando pasa a ser lineal con coeficiente variable, es decir, basta que uno de estos coeficientes varíe para decir que ya ella no es homogénea, es decir, no se va a comportar de la misma manera. Recuerden que el término homogéneo hace mención es a la igualdad que existe entre sus componentes.
Y tenemos en una ecuación diferencial lineal de orden n. Bueno, esto ya es parte de lo que vi, coeficientes dependen solo de la variable. Esto fue una lámina que se me pasó por... se me fue allí. Ok, entonces fíjense aquí ejemplos de ecuaciones lineales o no lineales. Ok, cuando decimos entonces que son lineales, estamos hablando de ecuaciones que van a respetar un orden, ok, lo cual no lo vemos que no se cumple aquí. Okay, fíjense que tengo una ecuación de orden 1, ok, al final tengo esta ecuación debería ser función de x, no lo es. En este caso, x está representada por el diferencial de t, aquí no lo es. Esta función, en este caso, sí es lineal, porque fíjense, está representada por la función diferente. Esto vendría siendo y, esto vendría siendo x, tengo mi función de x y tengo a su vez una variable que también está asociada al elemento x. Aquí, si yo despejo, tengo una derivada de orden 2, una derivada de orden 1 y una derivada de orden 0. ¿Ok? Entonces, esto es función lineal. Y así las voy identificando de acuerdo a lo que establece la fórmula general. Ok, entonces tenemos, fíjense, la solución de una ecuación diferencial va a tener una característica que yo no necesariamente tengo que tomar los puntos al infinito para poder resolver la ecuación lineal. A veces yo puedo resolver la ecuación lineal considerando para eso un intervalo. Entonces, por eso dice aquí que cualquier función phi definida en un intervalo con al menos n derivadas continuas en ese intervalo, al sustituirse en una ecuación diferencial ordinaria de enésimo orden, es decir, de orden n, reduce la ecuación a una identidad. En otras palabras, si yo tengo una ecuación diferencial, al yo medir dentro de ese intervalo, ahí se va a reducir esa ecuación a, como lo dice el teorema, a una identidad, es decir, yo iría entonces de un orden de derivada hacia una estructura donde tengo una constante. ¿Ok? Entonces, en ese sentido, fíjense, vamos a tener tres tipos de soluciones para las ecuaciones diferenciales. La ecuación diferencial infinita, en la cual, infinitas soluciones, perdón, en la cual, lógicamente, si se colocan acá, yo tengo una función y que depende de la variable x, pero a su vez esta función está unida a una constante. ¿Ok? Entonces, si t es 0, esto elevado a la 0 me va a dar 1, pero si vemos, si c comienza a tomar valores que van desde 0 hacia el infinito, yo voy a tener infinitas soluciones, que es lo que llamamos una familia de curvas. Ahora, en aquellos casos donde existe una única solución, generalmente es lo que llamamos una solución trivial de la ecuación y y de x va a ser igual a 0. Y cuando no tengo solución, se establece que no hay ninguna solución, es decir, que hay no convergen en algún momento las funciones que me permitan a mí hacer una valoración de esa función. Por ejemplo, acá, comprobar que la función y, en este caso x cuadrado más c, no es una ecuación diferencial. Ahora, fíjense, para ello lo que hacemos es, tenemos x, la fórmula general dice diferencial de y con respecto a x. Al yo establecer, ¿ok?, la, la separación de las variables, yo voy a llegar, a la integral, ¿no? A la forma integrada. Entonces, si yo integro esto, me queda x cuadrado más c y igual a y. Entonces, perdón, aquí hay un detalle, tengo que corregir. Aquí no debería ser, no es solución de una ecuación diferencial. Porque la ecuación, ya voy a corregir eso. Aquí esto no va, ¿ok?, en el enunciado. Parece que se me fue allí
Entonces, si se hace a la inversa, la ecuación diferencial cuya solución general es y igual a x cuadrado más c, fíjense que era lo que hablábamos ahora, ¿no? Observamos que solo aparece una constante de integración, de manera que derivamos una sola vez la solución general. Como en esta derivada no aparecen constantes de integración, quiere decir que esta ecuación diferencial de la solución, esta es solución, perdón, como en esta derivada no aparecen constantes de integración, quiere decir que esta es la ecuación diferencial de la solución general propuesta. ¿Ok? Entonces, por eso les digo, hay que corregir, ya voy a salirme un momentico para corregir ese detalle allí, ¿okay? Para que no causar confusiones cuando baje ya, un momento nada más, entro y salgo para corregir. Este, bueno, ok, vamos a continuar y yo lo corrijo luego y después le subo el video con la corrección. Ok, ¿alguna duda hasta ahorita? Charlotte, Jeremy. Ok, entonces fíjense, No, profe, ok, por los perfecto. momentos. Dime. No, por los momentos no tengo duda. Ok, sí, esto más que todo es repaso, es un poco teórico, pero lo necesito repasarlo para que ahorita cuando entremos a la parte de diferenciación vectorial ya tengan, o sea, por lo menos refrescada la idea de lo que es una ecuación diferencial. Pero recuerden que ellas se clasifican en diferentes formas, ¿no? En homogéneas, no homogéneas, lineales, no lineales. Entonces, básicamente, por eso les digo, no se preocupen que esto es más que todo repaso, pero es necesario que lo hagan, que lo vean, mejor dicho. Entonces, fíjate, esto ya lo vimos. Ok, entonces fíjate, algo importante con lo que vamos a trabajar de aquí en adelante son los valores iniciales. Como les decía, en una ecuación diferencial yo puedo, fíjense, hacer evaluaciones de menos infinito a cero o de cero a infinito, pero eso no tendría mucha practicidad desde el punto de vista de lo que es la evaluación, ¿no? En ese sentido, ¿qué es lo que uno hace? Uno trabaja con valores iniciales. ¿Qué son los valores iniciales? Valores que yo tomo donde yo, a partir de valores que le doy a X, yo voy a obtener un valor en Y. ¿Ok? Esto es lo que ven acá es la solución implícita de una ecuación diferencial. Básicamente lo que te dice es que la función que depende de G, una función que depende de G, de las variables X y Y, es igual a cero. Es una forma de representar el, la función sin señalar la derivada. Y como le dije, en un intervalo y, siempre que exista al menos una función, es decir, siempre que exista una función y que tenga una imagen dentro de ese intervalo. ¿Ok? O sea, imaginen una curva. ¿Ok? Imaginen, esto quiere decir, por representarlo acá, vamos a ver. ¿Ok? Imagínense que estamos trabajando en este intervalo. Es decir, cada elemento de X debe tener una imagen dentro del intervalo que corresponda a Y. ¿Ok? Pero estas imágenes de Y van a estar siempre dentro del intervalo 1 menos 1. Ahora, ¿qué no puedo hacer yo de repente si estoy evaluando entre 1 y 1? Tomar una imagen de acá. O sea, o un valor de acá, porque ¿dónde correspondería la imagen? La imagen ya estaría fuera de los valores de X, ¿verdad? Que estoy asignando. Entonces, lógicamente, me va a dar un valor que no corresponde al rango de valores de Y que necesito evaluar. Eso es lo que quiere decir eso. Entonces, ok, voy a adelantar un poco acá, ¿verdad? Porque me interesa es que trabajemos más con esto. Ya, o sea, ya repasamos la parte
propiamente lo que son ecuaciones diferenciales, pero me interesa más que trabajemos con el tema de los valores iniciales. ¿Ok? Fíjense, cuando sistema de ecuaciones, dos o más ecuaciones con derivadas, que ya va. Esto lo voy a ir adelantando. Ok, problemas de valores iniciales. Ok, adelanté porque ya realmente lo que les pasé corresponde a temas de graficación de ecuaciones diferenciales. Ya eso ustedes lo vieron en matemática 4. Sobre todo aquí esta parte, ok, de todos modos ahorita vamos a ver un poco más de eso, pero estos son, si se quiere, la representación de cómo graficar cómo hacer una gráfica para poder definir los límites de una ecuación diferencial, y esto es lo mismo que han visto en matemática 2, matemática 3 y matemática 4. Entonces ya, o sea, por eso lo estoy adelantando, ¿ok? Y estos son simplemente ejemplos de cómo debe quedar expresada la ecuación diferencial cuando se trabaja con una familia de curvas, una familia de soluciones, pero eso es lo que voy a explicar con más detalle aquí en esta parte que viene a continuación. Y bueno, tenemos los sistemas de ecuaciones diferenciales, dos o más ecuaciones con las derivadas, es decir, yo puedo establecer sistemas de ecuaciones diferenciales en función de la cantidad de variables que estoy presentando, que es lo que hacemos principalmente con los métodos matriciales. Sin embargo, ya la parte de métodos matriciales la vimos en los métodos de integración, okay, que es donde se aplica, y en otros métodos que eran métodos de aproximación numérica que se vieron en el corte 2. ¿Okay? En el caso del método de punto fijo y el interactivo, eso responde es al desarrollo de un sistema de ecuaciones lineales con, con ecuaciones diferenciales con sistemas de ecuaciones lineales. Entonces, vamos a entrar ya de lleno en lo que nos interesa, que es encontrar la solución de ecuaciones diferenciales con ecuaciones diferenciales con valores iniciales. ¿Sí? Ya, disculpen un momentico, voy a agarrar un poquito de agua y regreso. Ok, disculpen para tomar agua. Ok, entonces fíjense, como les decía, vamos a tener, ¿verdad? Unos valores iniciales que son los que nos van a permitir comenzar a hacer la evaluación de la ecuación diferencial. Estos valores iniciales básicamente, fíjense, responden es a una coordenada, a un punto que yo voy a tomar dentro de la función para poder evaluar cómo es el comportamiento de la función. En ese sentido, fíjate, tenemos la derivada de y con respecto a la derivada de x, y eso me va a dar una función inicial con valores x y y. Ahora, esto está sujeto a una condición inicial, que es lo que llamamos el punto de partida, es decir, x sub 0 y sub 0. X sub 0 y sub 0. Entonces, esta X sub 0 y sub 0, básicamente lo que representa es, como lo dije aquí, este es el punto de partida. Fíjense aquí en esta parte, ¿no? Esto que es una pendiente. Entonces, yo lo que hago realmente, en la medida que me voy moviendo, por eso les decía, la derivada es la pendiente de la
son los cambios en la pendiente. La derivada son los cambios en la pendiente. Entonces, fíjense que básicamente lo que me dice que una vez que yo tengo la función sujeta a unos valores iniciales, la derivada va a estar sujeta a un valor inicial X que me va a dar una respuesta Y1, ¿ok? Que viene siendo esta línea que ves acá. Pero esas soluciones también, al yo establecer una solución general para la ecuación diferencial, eso me permite a mí también hacer una evaluación en un intervalo, en este caso a partir de 0,3 o el punto. Y en la medida que yo voy variando los puntos, eso me va a generar lo que llamamos una familia de curvas, es decir, donde yo voy a tener una solución particular para cada uno de los elementos de la expresión. En este caso, fíjate, sabemos que, dice el ejemplo, sabemos que la función y es igual a c por e a la x. Es una familia uniparamétrica de soluciones de la ecuación diferencial. Es decir, aquí, si comienzan, cuando dicen que es uniparamétrica, es porque responde a un solo tipo de parámetro. En este caso, ella tiene un dominio desde menos infinito hasta más infinito. Sin embargo, las condiciones iniciales me dicen que cuando x vale 0, lleva a valer 3. ¿Ok? Entonces, si sustituimos, esto nos permite, teniendo esas condiciones iniciales, obtener el valor de la constante. Recuerden que es el valor que se le suma al resultado de la integral cuando no estamos trabajando con integrales definidas. Ok. Entonces, bueno, este es otro caso también, donde es otro ejemplo donde tenemos una constante, más una función, más otra constante. Y se pide hallar la solución para los valores iniciales que aparecen acá cuando x. Entonces, vale pi medio, llega a valer menos 2. En este caso, esto es la derivada de y con respecto, es decir, cuando yo parto igualmente, ¿verdad? Cuando yo parto un valor inicial x, yo tengo que tener un valor inicial en y. Ok, entonces, bien, esto es un poco más aquí voy a pasar un poco rápido porque me interesa que lleguemos básicamente acá. Ok, campo de dirección. Ok, entonces fíjense, vamos esta es la parte de campo direccional. Ok, que es lo que vamos a entrar ahorita es, voy a abrir una nueva presentación y es digamos, la primera aplicación que vamos a ver de esto. ¿Alguna duda hasta ahorita? Jeremy, Sherlock, ¿alguna duda? No, profe. ¿Tú, Jeremy? ¿Todo bien? Ok. Ya entonces abrir el otro archivo. Operadores diferenciales. Ya ven.
Regresé. Listo. Ok, entonces fíjate, esto nos va a permitir comenzar a trabajar con lo que así esto sí es tema de examen. Ok, lo anterior era básicamente un repaso, pero estaba para que podamos entrar en esto. ¿Has trabajado alguna vez con, o algunos de ustedes han trabajado con operadores diferenciales en otras asignaturas? ¿Se lo han enseñado? ¿Le han enseñado algo de esto? ¿Escucharon? Ok, bueno, los operadores diferenciales básicamente lo que hacen es modelar campos escalares, ¿verdad? Y uno de los operadores más famosos que vamos a trabajar es el operador Nabla. Este operador básicamente lo que permite es, fíjense, direccionar un campo escalar. ¿Pero qué es un campo escalar? Un campo escalar es una región del espacio que a cada punto se le puede asociar un valor escalar. Es decir, imagínense en este caso el valor puede depender del punto considerado en el plano o en el espacio. Temperatura, densidad, masa, distancia, energía son ejemplos de valores escalares. Es decir, este, imagínense, estos son elementos, ¿verdad? Que indistintamente del lugar en el espacio donde ellos se encuentren, ellos no van a variar no van a variar en mayor medida su magnitud. Es decir, en el caso de un campo eléctrico o un caso de un campo de energía radiante, si yo mido la temperatura en este punto del plano y mido la temperatura en este punto del plano, va a ser exactamente la misma. ¿Ok? En el caso de la densidad de un material, igual, si yo tomo la densidad, por ejemplo, de este pendrive y mido la densidad del material aquí, mido la densidad del material aquí, mido la densidad del material aquí, ella va a ser exactamente igual. Entonces, indistintamente del punto en el espacio donde yo lo ubique, ella va a tener siempre un valor constante. ¿Ok? A diferencia de otras magnitudes en la física, como lo puede ser la velocidad. Por ejemplo, imagínense un juego de béisbol cuando una pelota es impactada, que la sacan de honrón, ella inicialmente va a tener una velocidad alta. Sin embargo, en la medida que la pelota va alcanzando su máxima velocidad, comienza un movimiento de descenso, ¿ok? Donde esa velocidad o esa aceleración tiende a disminuir. Ahora, pero eso sí, vemos cómo a lo largo del movimiento del plano, ella va a presentar una variación de sus características físicas. Entonces, lo que me permite a mí, el operador Nabla, es asociar un campo escalar con un campo vectorial. ¿Ok? Y es lo que llamamos entonces Entonces, fíjate, en ese sentido, cuando yo hablo de campos escalares, si yo voy de un plano de 2 dimensiones, un plano de 3 dimensiones, quiere decir que me estoy moviendo de R2 hacia un espacio tridimensional. Mientras que en el campo vectorial, una función vectorial de varias variables, a cada punto del plano o del espacio se le asigna un vector. ¿Ok? Es decir, yo tengo si yo me estoy moviendo en el plano 2 y voy hacia el plano 3, ya ese movimiento se va a hacer a través de una magnitud, que es lo que vamos a llamar un vector. Ahora, la forma como ese vector se mueve es lo que vamos a llamar un gradiente de campo escalar. Entonces, fíjense que cuando definimos el operador tabla, es una función x, y, z, ¿ok? Pero al multiplicarla por un vector, ¿ok? Que es la componente de x, j y k, es decir, cuando ya comenzamos a darle magnitudes de acuerdo al espacio, es cuando se transforma en el operador Nabla. ¿Se entiende? Es decir, imagínense algo que está fijo en el espacio. ¿Okay? Y si de repente eso toma una aceleración, esa velocidad que yo le estoy imprimiendo, ese nuevo vector, es lo que está modificando su
su posición en el espacio. Entonces fíjense que básicamente el operador Nabla lo que busca es eso, es decir, cómo mi variación en el espacio se ve afectada por la incursión de un vector, de una fuerza. ¿Ok? ¿Se entiende? Carlos, Jeremy, ¿están allí? Ok. Entonces, bueno, aquí lo tenemos, ¿ves? Yo tengo un campo vectorial donde yo voy a tener un campo escalar afectado por en este caso, por alguna fuerza, un vector. Entonces, tengo tres puntos, ¿verdad? Con coordenadas X, Y, Z. Cuando yo ese punto está afectado por las coordenadas, lo combino con un vector, ¿ok? Que también está asociado a unas coordenadas X, Y, Z, obtengo lo que llamamos el diferencial o el operador de Nabla. Entonces, el operador Nabla va a ser igual en este caso, si tengo tres funciones asociadas espacialmente a las coordenadas X, Y, Z, el operador Nabla va a ser igual a la derivada de la primera función con respecto a X más la derivada de la segunda función con respecto a Y más la derivada de la siguiente función con respecto a Z. Entonces, esto, lógicamente, en la medida que yo, como les decía antes, me voy moviendo desde un valor mayor hacia un valor menor, que es lo que me indica, eso va a formar lo que llamamos un gradiente. Entonces, esto es una de las razones que explica por qué la temperatura, por ejemplo, como unidad, en este caso escalar, ella se mueve siempre desde un valor mayor hacia un valor menor. ¿Ok? Lo que llamamos los gradientes. Igualmente, en el caso podemos verlo también en el caso de la intensidad. Ok, si la intensidad de la luz se mueve de un mayor valor hacia un valor menor. Lo único donde no sucede eso es en el mundo económico, donde el dinero, donde hay más, no se va a mover siempre hacia donde hay menos. Pero eso responde a otro tipo de leyes, ya un poco más allá de la física, más compleja. Entonces, fíjense lo que yo les decía, el campo escalar. ¿Okay? Tenemos un campo escalar de temperatura, fíjense que aquí tenemos la mayor temperatura y tiende a desplazarse de donde hay más temperatura hacia donde hay menos. ¿Okay? El vector. Igualmente lo podemos poner en el caso de una montaña, fíjense que aquí lo contrario, aquí la temperatura tiende a descender en la medida que yo aumento la altitud. ¿Okay? Trabaja de manera contraria. Y por lo general, el vector, en estos casos, cuando la temperatura aumenta, tiende a formarse un vector colineal al plano, es decir, coplanar. Le llamamos un vector coplanar. Ok, entonces, fíjense, para calcular el gradiente de la función escalar, ¿verdad? Por ejemplo, en este caso, tenemos este ejemplo. Me dan la función x cuadrado por y me piden que la evalúe en el punto 1, 1, que serían mis valores iniciales. Perdón. Me piden que la evalúe en el punto 1, 1, que serían mis valores iniciales. Ahora, para yo establecer el gradiente, como son dos variables, la voy a evaluar en X y en Y. Entonces, simplemente lo que digo es, bueno, esto es igual a la derivada de la función en X con respecto a Y, la derivada de la función en Y con respecto a J. Ya sabemos que la combinación de la derivada de la función con respecto a Y y X me va a dar en este caso el vector IJ. ¿Por qué? Porque se está moviendo en el espacio, pero debido ya a la inserción de un vector, es decir, de una fuerza. Ahora, al yo derivar esto, cuando derivo la función con respecto a X, me va a dar 2X, ¿ok? Y cuando derivo la función con respecto a Y, me va a dar, en este caso, la función me da 0, ¿verdad? Eh, Mejor dicho, sí,
si yo derivo la función con respecto a x, voy a obtener 2xy, que es esta que está acá. Y cuando derivo la función con respecto a y, de esta función me va a dar x cuadrado. Ahora, ¿qué me dice el operador nabla? Bueno, que es igual a la suma de la resultante de esta derivada multiplicada por el vector y más la suma del resultante de esta derivada multiplicada por el vector j. Ahora, si me están pidiendo que evalúe en el punto 1, 1, lógicamente al yo sustituir aquí el valor de ese punto, 1 por 1 me va a dar 2, ¿verdad? 2i. Y aquí el punto 1 me va a dar x al cuadrado, es 1 al cuadrado que me va a dar j. ¿Okay? Entonces es bastante sencillo de resolver, no hay mayor problema con eso. Lo que tenemos que estar pendientes es cómo es la estructura de la ecuación y los valores iniciales que me piden para el desarrollo de la misma. Pero no es algo de mayor complicación. Fíjense aquí básicamente lo que está representando esta función, este vector que ven acá es el vector gradiente, ¿ok? Que es un vector perpendicular al plano. Y estas líneas que se ven aquí son las líneas de desarrollo de la familia de curvas que se desarrolla a partir de esta ecuación que está acá. Pero el vector gradiente es, como les dije, un vector que es polineal. ¿Okay? Aquí lo pueden ver, fíjense, en la medida que el vector, o sea, los valores van disminuyendo, ¿ok? La representación gráfica también lo va representando, lo va mostrando, mejor dicho. Ahora, vamos a tener entonces, de acuerdo a la orientación que sigan, las líneas de estos vectores que se utilizan para desarrollar el operador nabla, vamos a tener la divergencia y la convergencia. Ok, entonces cuando tenemos líneas de flujo que van desde el centro hacia la periferia, vamos a tener que hay una divergencia positiva, ok, es lo que llamamos manantial. Y cuando tenemos líneas de flujo que van desde la periferia hacia el centro, es lo que llamamos divergencia negativa o sumidero. Ahora, cuando tenemos líneas que pasan paralelas, de manera paralela al centro del punto donde estamos ubicando la divergencia, entonces hablamos de una divergencia nula, es decir, las líneas no van ni hacia adentro ni hacia afuera del eje o del punto que estamos evaluando. ¿Ok? Entonces, para nosotros calcular la divergencia, fíjense que básicamente lo que hacemos es el operador nabla, ¿okay? Que es el que calculamos hace rato utilizando el gradiente, en este caso el gradiente, mejor dicho, que es el operador nabla multiplicado por el vector en función de su componente. Evaluamos y de acuerdo al resultado que nos da, nosotros vamos a hablar de si tenemos divergencia positiva o divergencia negativa. Ok, en este caso, fíjense que a diferencia del anterior, nosotros simplemente lo que hacemos es evaluar la sustitución, ok, en este caso, disculpen, que cansa el cuello. En este caso, nosotros tenemos el operador nabla multiplicado por un vector, ¿ok? Pero recordando que como el operador nabla básicamente es la derivada con respecto a la parte espacial, al tomar forma el vector, ¿verdad? Se crea una igualdad. Entonces esto me va a dar, en este caso 1 más 1, lo que me está indicando es que cuando el valor es positivo, la divergencia es positiva, ¿ok? Y vamos a tener valores que van desde el punto o desde el centro hacia la periferia, mientras que cuando la divergencia es negativa, los valores van hacia este punto. ¿Okay? Y fíjate que aquí fíjense, mejor dicho, que aquí lo que está cambiando básicamente es el sentido de orientación
del vector. Este va en sentido positivo y aquí el vector va en sentido negativo. Ahora, pero tenemos otro caso que son los casos de divergencia cuando hay giros, que es lo que vamos a llamar rotacionales. Ok, básicamente aquí lo que me está indicando es que esta divergencia, nuevamente tenemos el operador nabla por el vector, donde uno de los elementos se va a alterar en cuanto a la posición que guarda. ¿Okay? Fíjense que aquí el vector está representado por x, y. En este caso, en x se combina con y se combina con el vector x, pero en sentido contrario. ¿Por qué? Porque se va a generar un giro. Entonces la divergencia de un campo rotacional se concluye que es nula. ¿Ok? Porque si la divergencia está definida por aquellos campos donde el vector va hacia adentro o va hacia afuera, al estar alrededor no se está cumpliendo ese principio, entonces decimos que la divergencia es nula. Y esto nos lleva al otro concepto que es el rotacional de un campo vectorial. El rotacional de un campo vectorial va a venir dado por el producto de Nabla por el campo, en este caso el campo de fuerza. Fíjense, esto se resuelve a través de esta expresión que está aquí, donde tenemos IJK, que son los versores, es decir, esto es como decir X, Y, Z. Tenemos el operador Nabla, que es esto que está aquí, multiplicado por las funciones MN y P, que son las funciones vectoriales. Es decir, recordando que un vector, a diferencia del campo de un punto, aquí hay tres componentes que son la dirección, el sentido la magnitud, la dirección y el sentido. Entonces, cuando resolvemos este tipo de determinante, básicamente lo que hacemos es establecer esta estructura que está aquí. ¿Ok? Entonces, llegamos a lo que se llama el campo rotacional, donde, bueno, vamos a decir que el campo rotacional, siempre y cuando no se cumpla esta condición que está aquí, que llamamos irrotacional. O sea, cuando tenemos que la derivada de la función P con respecto a Y es igual a la derivada de la función N con respecto a Z, y se cumplen estas derivadas también, entonces vamos a decir que estamos ante un campo irrotacional. ¿Okay? Entonces, fíjense, el rotacional es cuando tengo un resultado diferente de cero. ¿Ok? Ya sea en este sentido o en este sentido, porque fíjense que si aquí hay, esto es un campo vectorial que puede mover las paletas en este sentido, así como las podría, pero cuando pasan de manera paralela, es decir, que no pasan por el eje, ¿ok? Como en este caso, es donde decimos que no hay movimiento, es decir, va a haber un empuje, un desplazamiento de pero no hay movimiento circular. ¿Dudas hasta ahorita? ¿Están allí? Bueno, continúo. Ok, lo que vemos acá, fíjense, es un ejemplo de la representación del campo rotacional, ok, donde tenemos las tres funciones, como le decía, 2x al cubo, más y al cubo, más z al cubo, y tenemos esta sería la función m, esta sería la función p, y esta sería la función q. Y esto que me están dando acá no son más que los puntos iniciales donde se sustituye esta función. Para efectos de su solución, entonces, ¿qué es lo que hago? Bueno, primero saco mi determinante, ¿verdad? Y esto me va a dar a la final un vector, ¿okay? Que es donde voy a sustituir
sustituir los valores X, Y y Z que me están dando para mi evaluación. Y cuando ya yo hago la variación, de una segunda variación del campo rotacional o el campo escalar, entonces obtengo lo que llaman el laplaciano. El laplaciano ya es la segunda variación, la segunda derivada de la función con respecto a la componente X, Y, Z. Y prácticamente es definido también como la divergencia del gradiente. ¿Ok? Entonces fíjense, el laplaciano de un escalar es un operador vectorial como Nabla, define la ecuación de Laplace. Es decir, si vemos acá el gradiente de la función, lo habíamos definido como la expresión perdón, el gradiente de la función lo habíamos definido como la expresión de Nabla multiplicado por un vector, pero cuando aplicamos la divergencia de ese vector, obtenemos esta expresión que está acá, que es el laplaciano. ¿Ok? Y básicamente, fíjense que lo que hacemos es calcular, ¿verdad? En este caso, tenemos este ejemplo, tenemos la función 2x al cubo más y al cubo más z. Fíjense que para efectos del cálculo de laplaciano lo que se hace es que primero se saca la primera derivada de la función con respecto a x, con respecto a y, con respecto a z. Y posteriormente se saca la segunda derivada. ¿Okay? Y se obtiene así la variación de la función, que es la función laplaciana. Es bastante sencillo. No hay mayor complicación, lo que tenemos que ver es cómo se mueve la función, o sea, cómo se distribuye esa función en el espacio o el uso de una fuerza. Y bueno, lo otro que tenemos es la función potencial. La función potencial básicamente lo que es una función que me permite medir la independencia del camino recorrido en algunas integrales escalares de línea. Es decir, indiferentemente si una temperatura va a aumentar, indiferentemente del camino que siga esa magnitud vectorial, ella, sea que el vector vaya por acá, ella va a llegar al mismo punto, ¿ok? Al mismo destino. Entonces, esta función lo que me permite a mí es medir el desplazamiento entre un punto A y un punto B sin considerar la ruta que sigue ese vector. Es lo que llamamos función potencial. Y esta se rige por el teorema de Schwarz. ¿Ok? Entonces, fíjense, cuando vamos a calcular la función potencial, básicamente tenemos que hallar la derivada de la función con respecto a x, la derivada de la función con respecto a y después la segunda derivada, lo que llamamos la derivada cruzada. La segunda derivada de la función de x con respecto a y la segunda derivada de la función de x con respecto a y con respecto a x. Entonces, finalmente vamos a obtener una función que va a estar acompañada de la derivada de x y una función que va a estar acompañada de la derivada de y. Para obtener una diferencial total exacta. Entonces, finalmente, para establecer que existe una función potencial debe cumplirse que la derivada de la función con respecto a y, la derivada de la función en y con respecto a x debe ser igual a la derivada de la función en x con respecto a y. ¿Okay? Y igualmente, si estamos trabajando, entonces, eso es cuando estamos trabajando con dos dimensiones. Sin embargo, cuando estamos trabajando con tres dimensiones, debe cumplirse igualmente estas condiciones que están acá. Entonces, la derivada de la función con respecto a y, de la función y con respecto a x, debe ser igual a la derivada de la función de x con respecto a y. Y igualmente, la derivada de la función en z con respecto a x debe ser igual a la derivada de la función x con respecto a la derivada de z. Para verlo de manera más clara, vamos a un ejemplo. Tengo por acá. El ejemplo lo tengo, ok.
Ya va. Voy a montar el ejemplo, lo tengo en otro archivo. De todos modos, fíjense, yo voy a pasar voy a montar esto en PDF, ¿verdad? Le estoy pasando la información en un rato, que fue que me faltó incorporarle una lámina. Pero básicamente nosotros decimos que hay una función potencial en función del cumplimiento de estas derivadas. ¿Okay? Eh, ¿Cómo van? ¿Alguna duda hasta ahora? ¿Siguen allí? Creo que ya se retiraron. Charlotte, Jeremy. Ok, miren, voy a dar un descanso de unos 15 minutos, 15, 20 minutos, y nos volvemos a conectar son las 11:25, a las 11:40, ¿les parece? 15 minutos de descanso, para que entonces entremos en el otro tema.